realizaremos una demostración funcional con 3 distintos elementos de medición. Un multímetro con el cual mediremos directamente el voltaje del sensor, nuestro escáner en línea de datos en el cual monitorearemos la temperatura que le informa a la computadora y un pirómetro con el cual vamos a medir la lectura real de temperatura del motor. Cuando no tenemos estos elementos, un tip es comparar la temperatura del sensor de carga de aire con la temperatura del sensor de temperatura del refrigerante. Vean como en este caso son muy parecidas, 42 y 43 grados, después de que el motor ha estado apagado por aproximadamente 1 hora. A partir de ahí podemos encender el vehículo y la temperatura de carga de aire se va a mantener en un nivel estable. Recuerden que es la temperatura del aire que pasa por el sensor MAP, y la temperatura del motor va a tender a incrementarse. Con esto podemos darnos una idea de que el sensor está calibrado correctamente. Vamos a encender el motor y iniciaremos la prueba. Iniciamos en un voltaje alto, 2.64 volts a una temperatura de 42 grados. La temperatura de carga de aire ha bajado un poco, pues ya tenemos un flujo de aire constante. Vamos a ubicar un punto con el pirómetro cerca del sensor de temperatura, en el cual la lectura de temperatura coincida con la del motor. Aquí tenemos una diferencia de algunos grados, 45 en el escáner, 44, 43, 44 en el pirómetro, porque obviamente el material disipa. Pero aquí podemos ver cómo va aumentando la temperatura del motor, va aumentando la temperatura en el pirómetro, que es la temperatura real, y el voltaje va disminuyendo. Fíjense cómo conforme el voltaje va disminuyendo, a raíz de que la resistencia del termistor va disminuyendo, la temperatura en la línea de datos del escáner va aumentando. En este momento tenemos 56 grados y va subiendo, y la temperatura de carga de aire se ha quedado en una lectura estática. Vamos a hacer la prueba con el pirómetro y tenemos 52 grados. Lo cual es una lectura muy aproximada a la temperatura del motor. 2 o 3 grados de diferencia entre la lectura del pirómetro y la lectura del escáner no son problema. Preocupémonos cuando tenemos más de 10. En este momento hemos dejado calentar el motor. Fíjense cómo en el escáner ya tenemos una temperatura de 85 grados y en nuestro multímetro ya tenemos un voltaje de 1.118 volts que sigue bajando. El motoventilador aún no ha encendido, ya que la computadora está programada para encenderlo por encima de los 95 grados en este vehículo en particular. Pero fíjense lo que sucede cuando desconectamos el sensor de temperatura del refrigerante con el motoventilador. Vean cómo ha encendido. Esto es perfectamente normal, lo hacen todos los vehículos, porque cuando la computadora pierde señal del sensor de temperatura, entra en un modo de protección. Ella parte de la idea de que prefiere que el motor trabaje en frío a que se sobrecaliente y se desviele. Y vean qué lectura tenemos en nuestro escáner. Una temperatura de 52 grados, que obviamente no es la que teníamos. Y en nuestro multímetro vamos a tener un voltaje que es la alimentación completa, 4.86 volts, lo cual pudiera ser la lectura cuando tenemos un sensor con circuito abierto. Cuando tenemos un sensor en corto, la lectura va a ser cercana a los 0 volts. Volvemos a conectar el sensor y fíjense cómo el motoventilador se apaga. Volvemos a retomar la temperatura del motor, 84 grados, y la lectura en el escáner. En algunos vehículos, cuando nosotros desconectamos el sensor de temperatura del refrigerante,
La línea de datos del escáner nos va a mostrar una lectura de menos 40 grados centígrados. Cuando el sensor está en corto o el circuito de la computadora está en corto, vamos a tener una lectura de 180 grados centígrados, que es la escala máxima. En ambos casos, inmediatamente encenderá el motoventilador como respaldo. Hemos llegado a un punto en el que el motoventilador está a punto de encender en estos vehículos. A los 95 grados, si se fijan, acaba de encender. Tenemos un voltaje de 0.89 volts y la lectura real en el pirómetro también es de 95 grados. Volvemos a enfocarnos en el escáner y vemos cómo la temperatura va disminuyendo, 92, 91 grados, hasta llegar al límite inferior. El voltaje va aumentando y se han apagado los motoventiladores. Una vez que el motor ha alcanzado temperatura de operación, o sea, este rango de los 90 a los 95 grados, continuará la computadora encendiendo y apagando el motoventilador para mantener el motor dentro de este rango, que es su temperatura óptima de funcionamiento. Con esto hemos hecho un diagnóstico completo del funcionamiento del sistema de refrigeración. Recuerden que si seguimos teniendo problemas de enfriamiento o de sobrecalentamiento, no hay que descartar el termostato que se esté quedando atorado o que esté roto. El tapón del radiador, recuerden que trae un resorte y está calibrado para botar a ciertas libras de presión, pero con el tiempo ese resorte pierde brío y puede botar antes de lo debido. El anticongelante, acuérdense que no es eterno. Con el paso del tiempo empieza a perder la capacidad de no hervir por encima de los 100 grados y de no congelarse por debajo de los 0 grados. Es necesario cambiarlo periódicamente de acuerdo a la especificación del fabricante del vehículo y del mismo fabricante del refrigerante. Ese también puede ser un problema. Sobre todo en vehículos Ford, los motoventiladores tienen una resistencia por la parte de en medio que regula el trabajo en baja y en alta velocidad. Esa resistencia es muy común que se queme y entonces el motoventilador solo puede trabajar en alta. Si ustedes se fijaron, ahorita encendieron los motoventiladores a baja velocidad y volverán a encender cuando vuelva a alcanzar los 95 grados. Ahí están trabajando los motoventiladores en alta, independientemente de la temperatura del motor. Ahora apagamos el aire acondicionado y los ventiladores vuelven a apagarse. Entonces es muy común en Ford, en Fiestas, en Windstar, en camionetas, que cuando esa resistencia se ha dañado, el motoventilador únicamente enciende en alta o cuando desconectamos el sensor de temperatura y nunca va a encender en baja, que es el ciclo normal de calentamiento del motor. Muy bien, amigos mecánicos, eso ha sido todo de diagnóstico de sensor de temperatura del refrigerante. Recuerden dejarnos sus comentarios a través de nuestra página de Facebook y de este canal de YouTube, y cualquier duda que tengan de un vehículo en específico a través de nuestra alada sin costo 01800 801 5042. A nombre de Grupo Dynamex y Tomco de México, ha sido un placer. Muchas gracias.